tardes a todos. Tenemos el honor de contar en nuestra casa con Federico Pinedo, senador de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires y presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, quien estará a cargo de la ponencia plenaria de cierre de nuestro encuentro iberoamericano de academias de ciencias morales y políticas de Argentina, Chile, Perú, Venezuela y España. Federico Pinedo proviene de una familia con una larga tradición de compromiso con el servicio público y académico, y su historia también está ligada a esta institución. Ya su abuelo Alfonso de la Ferrer fue académico de nuestra casa, incorporándose en 1955. Entre sus disertaciones recordamos la de 1971 sobre Mitre en la Organización Nacional, donde destacó la unidad de vida y pensamiento de la figura histórica de Mitre y su claridad de visión acerca de cómo nuestra nación debía ser desde lo constitucional, lo económico y lo social. En 1993 en esta academia se realizó un homenaje en su nombre a cargo del académico Carlos Buchetti, quien lo describió como un maestro de la crítica política. Quisiera destacar también una coincidencia. En 1955, en el mismo año que su abuelo Alfonso de la Ferrer asume como académico, su padre, Enrique Pinedo, se convierte en el primer becario argentino del programa Eisenhower, auspiciado por el gobierno norteamericano y dedicado a jóvenes líderes sobresalientes de todo el mundo. No casualmente, esta academia tiene 3 becarios Eisenhower: el académico Rodolfo Díaz, el académico Juan Sola y quien les habla. Me importa mucho recordar a Enrique Pinedo, ya que me tocó sucederlo en la presidencia del Instituto Cultural Argentino Norteamericano, ICANA, en el 2010. Y él me transmitió generosamente su experiencia. Fue alguien importante para mí. Fue una guía con sus sabios consejos que me ayudaron mucho en mi desempeño. Aquí está su mujer, madre de Federico también, Sofía, que puede dar crédito de ello. Federico Pinedo, aquí presente, tiene una vastísima trayectoria política y le estamos muy agradecidos de su presencia hoy. Además de presidir el Senado de la Nación, fue diputado por la Ciudad de Buenos Aires en 3 oportunidades: 2003-2007, 2007-2011 y 2011-2015, y presidente en los 3 periodos del interbloque Propuesta Federal PRO. Es abogado, especialista en Derecho Público, Telecomunicaciones y Defensa de la Competencia. Profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Austral, SADE y Universidad del Salvador. Autor de varios libros, entre ellos De a caballo y Unidad o Enfrentamiento. Sin más, le paso la palabra al doctor Federico Pinedo, que nos hablará sobre los desafíos de la democracia en el siglo XXI. Muchas gracias, Marita, y muchas gracias a los señores académicos que me han invitado y me dan la oportunidad de dirigirles unas palabras en una reunión tan importante como la que ustedes están teniendo. Les agradezco también en nombre del Congreso argentino que hayan pensado en alguien del Congreso para cerrar esta jornada. Democracia. ¿Cuántas cosas se han dicho sobre vos y se han hecho en tu nombre? Lo que nadie podrá negar de vos son 2 cosas: que tu existencia se basa en una determinada concepción del hombre y que tenés que ver con la valoración de lo colectivo. Tu materia, por lo tanto, es la relación entre la persona y la sociedad, lo individual y lo comunitario. En efecto, aun cuando digamos solamente que la democracia es una forma de gobierno en la que decide aquel designado por la mayoría, aun en esa escasa y seca definición, es un requisito el que se le dé valor a cada una de las personas que participa de la designación.
One Man, One Vote, el lema de Mandela, indica que ese hombre individual tiene una dignidad especial que le permite ser el origen, la base de la decisión para organizar la convivencia de una comunidad. La dignidad de cada persona es, entonces, un presupuesto de la organización y del propio pensamiento democrático. El otro elemento evidente de la democracia, aún en su definición más escasa y primitiva, es lo colectivo, el derecho de todos a participar y de la mayoría a decidir. El derecho de la mayoría a decidir que encuentra aquí mismo sus límites, el límite de la dignidad de cada persona y el límite del derecho del conjunto de las personas a participar. La mayoría o primer minoría no tiene derecho a decidir que otros no participen o actuar en contra de la dignidad de uno. Así, rápidamente, el concepto de la democracia ha encontrado su quicio. La democracia no es solo una forma de gobierno, sino una forma de organización de la sociedad, en la que el poder tiene límites, dados por la dignidad de cada persona y por el hecho de que el derecho de todas las personas a opinar y a formar parte de las decisiones mediante la participación social, cultural y política. De aquí mismo derivan, desde el derecho a votar en elecciones periódicas, hasta la libertad de prensa, que es la libertad que se reserva el pueblo para opinar sobre sus representantes y expresar lo propio de cada uno fruto de su dignidad. Vemos como de algo muy básico, muy sencillo, se llega a conceptos de gran complejidad. Como a poco andar en la senda de la democracia, se puede saber que no existe democracia sin resguardo de la dignidad y los derechos de cada persona, sin elecciones libres y sin libertad de prensa, aunque algunos tiranos del pasado y del presente se quieran vestir con las ropas de lo democrático para disfrazar lo antidemocrático. No quiero aburrirlos con estos asuntos generales. Déjenme nomás hacer unos comentarios sobre los desafíos de la democracia del siglo XXI, partiendo de un dato. Hemos salido de una zona de certidumbres para entrar a otra de cierto temor al futuro desconocido. Mi tesis es que son necesarias las reglas para lidiar con las incertidumbres, pero también es necesaria la innovación, lo contrario de las reglas, para poder afrontar los problemas del presente y del futuro. Hacen falta reglas para poder generar confianza y cooperación. Hace falta libertad de imaginación para operar sobre lo que no está dado. Fíjense que la caída del comunismo hacia fines de los 80 pareció traernos de nuevo algunas de las tan ansiadas viejas certidumbres. El hombre necesita certidumbres para poder seguir, y en un momento largo del siglo XX no sabíamos si triunfaría un sistema de libertad u otro de opresión, o visto del otro lado, un sistema de opresión económica individualista o un sistema igualitario. Pero a fines de los 80 queríamos recuperar alguna certidumbre, nos gustara o no. La democracia y el capitalismo finalmente prevalecerían. Sin embargo, pocos años después tenemos más y más incertidumbres. Es verdad que en la centuria, que fue de 1890 a 1990, perdimos enormes certidumbres. Pero si ponemos más foco en el asunto, tal vez veamos que esas incertidumbres no son globales, sino más bien de Occidente. La civilización europea y americana, en cierta manera, consideraba que la realidad estaba afuera de nosotros mismos y que por lo tanto debíamos ir ahí, afuera, para descubrir la realidad y lidiar con los problemas que nos presentaba. Tal vez sea por eso que Occidente ha sido tan bueno en crear riqueza y en transformar el mundo con nuevas tecnologías. El enfoque oriental, en cambio, puede basarse en la idea de que la realidad y la verdad están dentro de nosotros mismos, mientras que el mundo externo es solo un dato. Cuando hablamos con líderes chinos, por ejemplo, nos impresiona ese choque. Mientras nosotros buscamos resolver problemas en los próximos 2 años, ellos parecen estar pensando en 2 siglos. A lo mejor nuestras incertidumbres no son las de ellos. A lo mejor
Ellos son parte de nuestras incertidumbres. Uno de los principales dilemas en nuestras vidas privadas o sociales es el de decidir si colaborar y asociarse con alguien o confrontar con él. Algunos estudios del Laboratorio de Comportamiento de Harvard indican que la principal causa de colaboración entre dos personas es la confianza. Cuando una madre le dice al hijo que haga algo, el hijo tiende a creer en ella y a colaborar. Depende de las madres, por supuesto. Pero si uno se encuentra con alguien de aspecto forajido o perdulario, en un callejón oscuro, la tendencia es a alejarse o a confrontar. De manera tal que si uno quiere tener sociedades colaborativas que salgan del dilema del prisionero, que logren ventajas para todos los jugadores, hay que construir confianza. El principal propósito de las reglas es crear confianza para lograr comportamientos automáticos, como por ejemplo en la luz roja del semáforo. Esos comportamientos automáticos facilitan o aún permiten la convivencia, permiten que no choquemos. Pero es muy interesante darse cuenta de que cuando uno quiere desarrollar la creatividad, es decir, no quiere que todos se limiten a hacer lo mismo, lo que hay que procurar es impulsar la imaginación para tratar con el futuro más que las reglas que vienen del pasado. Un desafío de las sociedades más abiertas en las que vivimos es entonces combinar colaboración e innovación. Mi impresión es que la democracia es mejor para lograr ese objetivo que las sociedades más autoritarias y cerradas. Creo que es mejor en establecer reglas para tener una mejor convivencia y al mismo tiempo permitir la creatividad para enfrentarnos al futuro y resolver problemas. Henry Kissinger en El Orden Mundial volvió a recordar sus pensamientos sobre la visión de Metternich. En primer lugar, el orden y la libertad están interrelacionados. Cuando tenemos un orden que ataca la libertad, lo que genera es su propio enemigo, que ataca a ese orden. Pero también es cierto que la libertad necesita del orden para poder desarrollarse. ¿Por qué duró tan poco la certeza sobre que la democracia y el capitalismo triunfarían definitivamente sobre visiones alternativas? Es verdad que la cortina de hierro cayó por las necesidades de libertad personal de los pueblos del Este, pero eso solo no es democracia. También es verdad que el capitalismo mostró tener una enorme fuerza creadora, pero eso no basta para generar mercados abiertos basados en el derecho. Además de lo anterior, también tuvieron un rol crucial en la caída del comunismo los programas de radio que cruzaban la frontera y generaban enormes expectativas. Ustedes saben que la razón separa a las cosas para poder comprender. Lo que hemos aprendido una vez más es que no debemos enredarnos en las palabras, sino lidiar con los conceptos. No es que subieron o bajaron democracias o capitalismos, sino que debemos preguntarnos cada vez, ¿qué democracia? ¿Qué capitalismo? Las enseñanzas que hemos logrado sacar de allí son que las expectativas diseñan el futuro, que no hay democracia sin límites al poder, ni capitalismo sin derecho de propiedad y respeto de los contratos. Pero hemos aprendido algo más, que a lo mejor no es tan explícito en las simplificaciones que consumimos de Locke, Montesquieu o Adam Smith. Hemos aprendido que no solo es necesario el equilibrio de poderes para que exista democracia, sino que a ello hay que sumarle el equilibrio de valores. Aún sacando el fascismo del cuadro, en el siglo XX se enfrentaron los valores de la libertad de las personas con los valores de la justicia o de la igualdad. Y esa confrontación o esa armonía, depende de nosotros, confrontar o colaborar, también requiere una combinación virtuosa. Tocqueville y Marx defendieron algunos de esos valores. Keynes y la socialdemocracia y los demócratas cristianos y Luther King y Mandela buscaron caminos de encuentro. Y aquí estamos. Pocos años después de eso irrumpió Internet en la civilización humana. Nuevas incertidumbres nos acosarían.
el doctor Kissinger siente que nuestra actual situación no es un orden, de acuerdo con su definición de orden, pues para que exista se requiere un equilibrio de poderes, balance of powers, que pueda actuar en el caso en que alguien rompa las reglas de juego. Hoy tenemos casos como el de Venezuela, en el que los gobernantes rompen todas las reglas de la democracia, y la democracia no sabe qué hacer con ello. Un alcalde ganó una elección, y el dictador hizo una ley quitando todo poder al alcalde. El gobierno perdió dramáticamente la mayoría en el Congreso. La oposición llegó a los 2/3 y el gobierno, por medio de una Corte Suprema dicta, desconoció al Congreso y creó una asamblea no elegida por encima de él. Las naciones, para tener convivencia en paz, necesitan una doctrina estratégica para penalizar a quien viole las reglas, porque no tenemos ni acuerdos internacionales ni medios para llegar a esos acuerdos, y no debiéramos quedarnos solo con la opción de la amenaza de usar la fuerza. Lo mismo le pasa a las democracias, que deben poder controlar desde el comienzo las dinámicas de violación de reglas. Nuestra experiencia argentina nos muestra que los pueblos se van acostumbrando a las violaciones leves de las reglas del sistema, hasta que se dan cuenta de que se han quedado sin armas. Por eso tenemos que cuidar la independencia de poderes con decisión, en cuanto se intente vulnerarla. Hay que indignarse y actuar con energía ante los abusos legislativos, contra los derechos de las personas o contra los otros poderes del Estado, en especial la autonomía de los jueces. Hay que actuar contra la politización de jueces activistas o la judicialización de la política. Hay que actuar contra los nuevos cesarismos, contra esos líderes que dividen a los pueblos para poner a unos contra otros, utilizando los enormes recursos que la modernidad ha dado a los gobiernos. Y tenemos que darnos cuenta de que uno de los desafíos mayores de la democracia en el siglo XXI es la mentira. Esa mentira que hoy ni siquiera se llama mentira, sino posverdad. Tratando de poner conceptos a la civilización de Internet, Kissinger dice que el pensamiento tiene 3 niveles: la información, el conocimiento y la sabiduría. Pero agrega, Internet es solo buena en la información. En su mirada, el valor de la información depende del contexto y de la relación entre los hechos y las personas. Para obtener conocimiento y sopesar la información, la conversación entre personas es buena, porque transmite sus perspectivas emocionales. Y la lectura es buena, porque uno se conecta con el escritor por medio del estilo. La comunicación a través de la red suele carecer de estilo y de contacto emocional. La información, para moverse hacia el conocimiento, necesita ser analizada a la luz de la historia y de la experiencia. Los líderes que tienen que tomar decisiones tan difíciles son mejores cuando alcanzaron suficientes dosis de sabiduría para enriquecer sus miradas. Pero el problema que tenemos es que los estadistas tienen que tomar decisiones basadas en estrategias y en el largo plazo, mientras que la web lo que impulsa son los intereses del presente y no lo hace en profundidad, sino superficialmente. Es eso de los miles de amigos que hay en la red, que no dejan espacio o energía para las amistades reales, personales y profundas, lo que afecta a los amores reales y aún a la familia, que es el primer elemento de transmisión de los valores que forman una cultura. Internet va a impactar en el desarrollo de la cultura al modificar la forma en la que los seres humanos enfocan la realidad para tomar decisiones. ¿Cuál va a ser el impacto del Big Data que hace que la información que yo recibo de Google sea diferente de la que ustedes reciben, simplemente porque tenemos visiones o intereses diversos? ¿Llegaremos a un punto en el que la manipulación de la información reemplace a la reflexión como la herramienta principal para la toma de decisiones? Permítanme elaborar un poco más sobre democracia e Internet. El poder y el liderazgo solían ser verticales y duraderos.
Pero la web ha creado relaciones de poder horizontales e inmediatas y cambiantes. Ello tiene efectos positivos, porque fortalece la representación política y porque fomenta la transparencia, pero además provoca otros efectos. Por ejemplo, la simplicidad del lenguaje de los políticos para enfrentarse a este mundo de iguales le quita profundidad y complejidad al análisis, que requiere de ellas, y tiende a simplificar las decisiones. Lamentablemente, el progreso se basa en la mayor complejidad de las relaciones, y los simplificadores terminan chocando contra esa complejidad de la realidad. Desde el punto de vista de los políticos, de los decisores, de los estadistas, estar todo el tiempo expuestos a los ojos de todos y de cualquiera tiene un impacto en la propia personalidad. El no permitirse a uno mismo actuar o reaccionar como una persona normal, con autenticidad, porque ello podría ser políticamente incorrecto, lleva a que la política finalmente termine alejándose de la realidad. Y lo que es peor, la visión políticamente correcta se adecúa más a las miradas de ciertas élites con capacidad de veto en la red, como la que tienen muchos grupos minoritarios, con lo cual se termina dejando de lado el sentido común de las mayorías. De esa manera, esas minorías pueden manipular a los políticos y hacerlos que se alejen de la gente común y de sus propios objetivos estratégicos. Un comentario al margen. Nos molesta que esas minorías con poder de veto en la web manipulen a los políticos, ¿no? Tenemos razón. Tal vez eso nos recuerde cómo los grandes intereses también se pavonean de controlar políticos, y muy pocos o nadie les paran el carro, como decimos en la Argentina. Por último, debemos prestar atención a otra posible utilización nociva de Internet, que es aquella que permite realizar ciberataques o destruir reputaciones políticas al recordar algunas malas acciones sacadas de contexto o simplemente por medio de la mentira. En definitiva, los pueblos necesitan reglas para construir confianzas que les permitan vivir una vida en común. También necesitamos confianza a fin de colaborar en lugar de confrontar. Los políticos, por su parte, necesitan otros poderes para que sirvan de contrapeso a sus propios poderes. Las naciones, para poder convivir en paz dentro de un orden mundial, necesitan ambas cosas, reglas y un equilibrio de poderes y de valores. Y en el mundo actual, para lograr un equilibrio de poderes, no solo necesitamos considerar a los Estados Unidos y a Europa, sino también a China, a Rusia, al Islam y espero a América Latina y otras regiones. Estamos muy cerca de tener la era más horizontal, transparente y democrática de la historia. Podemos enriquecer a nuestras sociedades con la interacción de millones de personas inteligentes, pero necesitamos evitar la manipulación de los hechos y de las reputaciones sobre la base de la mala fe y en gran escala, si queremos evitar además la tiranía. Nos hemos movido de las certezas a la incertidumbre. Creo sinceramente que debemos confiar en el poder de la libertad de las personas. Pero comparto esa idea según la cual cuando el viejo orden cambia y el nuevo orden es incierto, todo depende de la idea que tengamos del futuro. Si dependemos de una idea del futuro, me parece que tenemos que tener en claro y tenemos que fortalecer lo que son nuestros valores. El valor de la dignidad de todos los seres humanos. El valor de los gobiernos participativos con controles y equilibrios de poder. El valor de una economía basada en la interacción de las personas en condiciones de igualdad. El valor de la cooperación internacional. Los comportamientos obedecen a culturas y las culturas se desarrollan de arriba hacia abajo, sobre la base del ejemplo. Entonces la responsabilidad de los dirigentes y la importancia de su ejemplaridad para la convivencia en paz sostenible en el tiempo no es menor. Me gustaría compartir algunas últimas reflexiones sobre la democracia en nuestros días. En primer lugar, quiero destacar su carácter de construcción colectiva. El pensamiento es colectivo. Nuestro pensamiento depende de nuestras lecturas, conversaciones, hipótesis, críticas y refutaciones.
En segundo lugar, es bueno darse cuenta de que la convivencia en paz no depende de un señor al que elegimos una vez para gobernarnos, ya que la democracia es el gobierno del pueblo, de todo el pueblo, de mayorías y minorías, que tienen en común el deber de considerarse, valorarse y respetarse. El poder es la materia de la política y no es otra cosa que el fenómeno de una voluntad que se impone sobre otras voluntades. Pero esa voluntad que impone su poder, debe respetar la dignidad de los demás, so pena de generar un contrapoder. Siempre hay otros más poderosos que los poderosos. Y cuando un poder se impone a las disidencias internas, termina enfrentándose con las externas, mientras que cuando un poder no tiene rivales en el exterior, se deshace por los rivales interiores. En definitiva, optimismo o miedo. La democracia está basada en ciertos consensos a los que nos referimos más arriba. Los enemigos de la democracia lo que buscan es fortalecer a toda costa su propio poder, el poder de imponer su voluntad aún arbitrariamente y sin reglas. Estos nuevos cesaristas o populistas de derecha o de izquierda, como los de antes, construyen su poder no sobre el respeto de las reglas, sino sobre la mentira, la división y el miedo. Estamos frente a tiempos de grandes miedos, y el miedo es uno de los acicates más potentes de la acción. El miedo más común es el miedo al diferente, miedo al extranjero, miedo al de otra religión, miedo al de otras costumbres, miedo al de otra raza, miedo al de otro color, miedo al de otro país. La virtud, lo creativo, la innovación están en la interacción y en generar más contactos, más críticas, más armonías, más equilibrios. En caso de duda, creo que debemos apostar por la libertad, por la pluralidad y por la diversidad. Desarrollar el propio potencial e integrar lo diverso son las grandes líneas morales del progreso. La adaptación de unos a otros, del comportamiento propio al comportamiento ajeno, de la mirada de uno al contexto en el que vive, de la adaptabilidad a las condiciones de vida, son los métodos de la democracia y los de la creatividad. Lo mismo descubrieron los físicos cuánticos, cuando dejaron atrás las convicciones estáticas de nuestras viejas convicciones y certidumbres. Todo debe adaptarse a todo lo demás. Es la ley de la vida y evidentemente de la supervivencia. Creer en la libertad y en lo positivo de la interacción y derrotar a la mentira y a los miedos es el gran desafío de las democracias del siglo XXI. Internet es una formidable herramienta para acceder a lo diverso y potenciar la igualdad de oportunidades. Los avances de integración y respeto han sido formidables, aunque haya ajustes permanentes y a todo Obama lo suceda un Trump o a toda Europa tenga su Brexit. Sinceramente creo que la interacción entre hombres, pueblos y culturas, la globalización multilateral, se va a expandir y no va a desaparecer por los nacionalismos negativos del temor al otro. Tal vez se defiendan los particularismos, regionales o religiosos, con más o menos violencia, con más o menos globalidad, pero no disminuirá la interacción creciente. Las democracias deben expandir la interacción, y si no quieren enfrentarse a problemas migratorios o a culturas antidemocráticas, lo que deben hacer es tomar un compromiso serio con el desarrollo de otros pueblos. Hace pocos días se reunía en Buenos Aires el G30, un grupo de economistas de los más prominentes del mundo, y decían que el desafío más importante de la hora era el de llevar inversiones al mundo en desarrollo, aunque otro desafío seguramente es que ese mundo en desarrollo adopte reglas que lo permitan. Otro desafío de primera magnitud, pero atenuado por las potencialidades que nos dan las nuevas tecnologías, es la expansión de la educación, para pasar de la información al conocimiento y para fortalecer la igualdad de oportunidades. Junger decía que el poder del tiempo, de lo temporal, de lo perecedero, es el miedo. Lo opuesto, el poder de lo eterno, está en la sabiduría de superar las divisiones por medio de un factor unitivo que es el amor. Pero el amor exige como condición, por definición, respetar al otro,
más que temer al otro. Me gustaría que nos convoquemos a no caer en esa pequeña actitud de superioridad o de soberbia que nos lleva a sentirnos en la obligación de criticar todo, para hacernos ver como diferentes y más inteligentes que los simples mortales. Todos somos simples mortales. Valoremos el enorme progreso material, institucional y moral que hemos tenido y que estamos teniendo. Potenciemos lo bueno en lugar de andar todo el tiempo buscándole la quinta pata negativa al gato. No seamos tan primitivos de creer que llegaremos alguna vez a un equilibrio estable permanente. Eso es la muerte. La vida es la acción, la reacción, la diferencia, la influencia de lo colectivo que afecta a cada persona y de cada persona que afecta a lo colectivo, el movimiento, lo inesperado, el futuro. Entre el cambio permanente, paradójicamente, alguna cosa se mantiene. Y eso es la belleza de lo lindo, lo bueno, lo positivo, la valoración del otro, el respeto al otro, la empatía, la compasión y nuevamente el amor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la exposición que fue brillante, pero sobre todo por el mensaje constructivo pese a los grandes desafíos que nos plantea la democracia. Ese hincapié en convertir el miedo, esa inseguridad que se expande tanto y que está tan presente en el mundo, por el amor, para decirlo sintéticamente, es un desafío muy grande, pero que verdaderamente muy motivante, y creo que posible. Quería aprovechar la oportunidad del cierre para también hacer un agradecimiento a los académicos que se vinieron desde España y América Latina para este intercambio intelectual en nuestro 80 aniversario. También a los presidentes de mesa, a los expositores, a los miembros de los institutos aquí presentes. Nuestro objetivo en este encuentro fue profundizar en el tema de la democracia y sus desafíos, apuntando a una mejor comprensión de los problemas que aquejan a nuestros sistemas políticos. Nuestra misión en la academia es académica y se encuentra al servicio de la política pública. Esperamos que la difusión de nuestras investigaciones y reflexiones ayuden al diseño de estas políticas y que se traduzcan en un mejor y más justo funcionamiento de nuestros países. Considero que hemos hecho en estas 2 jornadas un aporte significativo mediante este trabajo conjunto entre académicos de pueblos hermanos y con el cierre del presidente provisional del Senado, que nos une también lo académico con lo público. Por esa razón quisiera tomarme la libertad de recordar algunas cosas que hemos compartido en este encuentro. Comenzando por el profundísimo análisis del académico Cerezo Galán de España, que en la plenaria inicial hizo un marco abarcativo de los problemas que enfrentamos en nuestras democracias de Occidente. Después la Mesa de Ciencias Políticas y Jurídicas, presidida por María Angélica Geli, donde pudimos apreciar la historia de la ciencia sucesorial mediante las palabras de Augusto Ferrero Costa de Perú. José Gaña de Chile habló sobre el impacto del populismo en las leyes. Rafael Badel Madrid de Venezuela expuso las consecuencias trágicas de la ruptura del derecho en las últimas 2 décadas en Venezuela. Jorge Vanossi nos advirtió sobre el efecto de las reformas en los regímenes políticos. Y Asdrúbal Aguilar, de Venezuela, se centró en la teoría normativa de la democracia. Dentro de la Mesa de Ciencias Sociales y Económicas, liderada por Federico de la Balse, José María Serrano Sanz de España disertó sobre las profundas huellas de la globalización en Europa. Manuel Solané, de Argentina, nos habló sobre el imperativo de reducir la pobreza y cómo hacerlo. Rodolfo Díaz discurrió sobre el impacto del desempleo en la democracia y cómo los mismos están correlacionados. Y Romero Mucci, de Venezuela, trató sobre la inmoralidad tributaria
trágica en Venezuela. En la mesa de política internacional, encabezada por Horacio Jaunarena, nuestro vicepresidente, donde Adalberto Rodríguez Giavarini expuso sobre la creciente complejidad de las relaciones internacionales e hizo un análisis exhaustivo de la situación a nivel mundial. Y Rosendo Fraga nos explicó las implicancias del retorno del nacionalismo, haciendo hincapié que no es solo un problema de Occidente, sino un problema global. Luego el vicepresidente Fernando Altuve Febres de Perú conferenció sobre el caso de América Latina y la posible Segunda Guerra Fría. Por su parte, Alberto Dallavia se refirió a la calidad de la democracia. La última mesa de Cultura y Humanidades, a cargo de Claudio Escribano, contó con la ponencia de Gregorio Badeni, quien expuso sobre el poder de la libertad, que acá el doctor Pinedo también trató, y la importancia que tiene la educación, sosteniendo que solo mediante la educación y el conocimiento puede arraigarse un sistema democrático. Jorge Peña Vial de Chile se refirió a la unidad de la formación antropológica en el marco universitario, la necesidad de la revalorización de las ciencias humanas. Adela Cortina de España, por su parte, disertó sobre el valor de las humanidades, viendo en las mismas su utilidad y su fecundidad, con ambos atributos, y su importancia en una sociedad democrática. Luis Alberto Romero nos planteó la grieta que existe entre los historiadores y el aporte que deben hacer los historiadores y que pueden hacer a la democracia. Por último, contamos con esta maravillosa oportunidad de tener al presidente provisional del Senado con nosotros, que nos planteó los desafíos de la democracia, complementando muchas de las cosas que nosotros hemos hablado en este seminario. Y me quedo, digamos, con lo de construir confianza, digamos, la responsabilidad que tenemos todos de trabajar para la generación de un mejor capital social en nuestras sociedades. Bueno, por último, solamente agradecer la participación de cada uno que hizo que este encuentro fuera tan fructífero y que la óptica diferente de los distintos académicos de los distintos países y con miradas diversas nos ha enriquecido tanto, y creo que ha enriquecido al sistema democrático de hoy. Por último, muchas gracias a aquellos que trabajan aquí en la academia y que hicieron un enorme esfuerzo para todos estos días, trabajando muchísimas horas para que esto sea posible. Marco Joaquín, Anastasia Orlov, Laura Mancilla y también mi equipo. Muchas gracias.